Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Papilio. Muchísimas gracias a todos los que se dan cita día con día. Bueno, martes y jueves, recuerden que estamos haciendo los directos. La semana pasada eh, estuvimos un poco ausentes, pero fue a causa de un par de proyectos que estuvimos realizando. Pero ya estamos completamente en vivo y en directo. Muchísimas gracias a todos los que se han dado cita, también a los que nos escuchan vía Spotify. Recuerden que estamos como Papilio Consultoría Ambiental. También nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, que ya estamos muy cerca de llegar a los 100, así que si nos pudieran ayudar, se los agradeceríamos. Y aquí en Facebook ya estamos cerca de llegar a los 1000. El día de hoy vamos a hablar, amigos, de un proyecto interesante que nos acaba de llegar precisamente esta semana, en el cual, pues bueno, hemos mencionado ya algunas características o pasos a seguir que en la teoría deberíamos de llevar a cabo, pero este proyecto rompe completamente esta regla y vamos a ver en dónde es que se rompe y cómo fue que se pudo solucionar esta parte, ¿ok? Solamente me gustaría recordarles que si les han ayudado, si les ha ayudado en algún momento alguna de estas pláticas, alguna de la información que se presenta en estos podcasts, nos puedan ayudar a compartir, a darle like principalmente para que le llegue a más personas, like y compartir para que más personas nos puedan ver. Seguido de sus comentarios que los vamos a estar leyendo a lo largo del capítulo, a lo largo de este capítulo, para que no se queden con dudas, no se queden con preguntas, ¿ok? Y la segunda parte va a ser algo más rápido, en el sentido de que en YouTube nos hicieron una pregunta muy interesante, que ya la estaremos platicando en la segunda parte de este episodio, ¿ok? Así que recuerden dejar sus comentarios para los que están en vivo y los que nos escuchan en repetición. Recuerden dejar sus comentarios en la cajita de abajo para que todos los podamos leer. Ok, sin más contratiempos, vamos a iniciar el capítulo del día de hoy. No sabíamos cómo titular el podcast del día de hoy, pero sí queremos solucionar una de las dudas y este proyecto que viene ad hoc para poder ver que la teoría y la práctica van de la mano, pero hay veces que se rompen ciertas reglas. O no es que se rompan, pero sí tenemos que tomar un camino diferente cuando no hay como tal una solución. Y ahorita veremos. Les explicaré más o menos un poco de contexto. Nos llegó la semana pasada nos llegó este proyecto en el cual es un proyecto que viene desde el 2010. Desde el 2010 se viene planeando este proyecto. Se fue realizando, en 2011 se realizó la primera manifestación de impacto ambiental en donde se describe el proyecto. No podré mencionar el, ni el nombre de la persona que está promoviendo, ni tampoco el proyecto, ni tampoco su ubicación, pero sí podré poner un contexto interesante para esta problemática. Hagamos un ejercicio mental. Desde el 2010 este proyecto se va manejando, es del sector eléctrico. En el sector eléctrico, recordemos que es uno de los sectores que requieren manifestación para su previa autorización en cuestiones ambientales, para su autorización. Este es un proyecto del 2010. ¿Por qué es importante mencionar desde dónde viene? Por una sencilla razón, porque desde el 2010 hasta la fecha 2020, 2021, se vienen haciendo modificaciones de este proyecto, se vienen haciendo modificaciones y esto es lo que causó el desliz que ahorita vamos a comentar. Desde el 2010 se generó la manifestación de impacto ambiental, se evaluó por la autoridad, se evaluó positivo, ya que el proyecto es viable. Posteriormente se promueve el estudio técnico justificativo que hemos hablado en algunas ocasiones. Hemos hablado en un par de ocasiones
en donde también es una forma de evaluar el impacto que puede tener un proyecto, pero el estudio técnico se especializa o se ocupa, se realiza cuando se va a hacer un cambio de uso de suelo. No todos los proyectos requieren un cambio de uso de suelo, ya que puede ser ya un uso de suelo que no es forestal, sino es considerado industrial o que ya fue modificado y ya no requiere un estudio técnico justificativo. Pues este proyecto requirió de una manifestación, requirió de un estudio técnico justificativo y posteriormente se tuvieron que hacer, y es algo que no hemos mencionado, pero cada que hay modificaciones de los proyectos, así sea muy mínima ese cambio, se tiene que promover, o se tiene que informar a la autoridad de estas modificaciones que pueda haber. ¿Qué tipo de modificaciones? Se preguntarán ustedes. Pues pueden ser modificaciones desde tiempo en el calendario, ya que a lo mejor nos dimos cuenta que no van a ser un año, sino vamos a necesitar año y medio, por ejemplo. Entonces, estas modificaciones, también que la estructura del proyecto, a lo mejor, como estaba constituida, aquí estaba a lo mejor, no sé, el estacionamiento, pongamos un ejemplo muy X, el estacionamiento se encontraba de este lado y ahora lo quiero pasar de este lado. Esta modificación se tiene que realizar, se tiene que pedir un permiso a la autoridad, en este caso a Semarnat o a la autoridad correspondiente, como podría ser en el caso de la Ciudad de México a la SEDEMA, y se tiene que evaluar esta modificación y posteriormente aceptar, rechazar o condicionar este tipo de modificaciones, como puede ser en el calendario, como puede ser en actividades, como puede ser ya en la misma obra, ¿no? Entonces, todo este tipo de modificaciones se tienen que llevar a cabo, se tienen que ser evaluados por la autoridad. Pues esto fue lo que pasó. En el 2011, perdón, se evalúa la manifestación, se autoriza. En el 2012 a 2013 se genera un estudio técnico justificativo, se evalúa. Esto fue a finales del 2013. En el 2014 se evalúa y se autoriza por Semarnat. Y posteriormente viene una modificación a la manifestación. ¿Esto qué es lo que pasa? Que el promovente tenga que pedir permiso para realizar esta modificación, y entre dimes y diretes, entre dimes y diretes hubo una omisión. ¿Qué fue lo que pasó? El promovente pidió permiso para ocupar un área. Imaginemos, para los que nos están viendo y para los que nos están escuchando en Spotify, por ejemplo, se los voy a tratar de describir. El promovente pidió autorización para un área, en este caso imaginemos que es un área rectangular, que aquí lo estoy ejemplificando con una libreta. Imaginemos que este fue el área que pidió, que se autorizó por Semarnat y fue promovida por esta empresa. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo tantas modificaciones, o hubo una serie de modificaciones que al final de cuentas pidieron permiso para esto y terminaron construyendo aquí abajo. Imaginemos que fue aquí abajo. Y excedieron los límites que la autoridad les había permitido, y esto lo que genera es una omisión, ya que es por eso y es importante que se mencionen los límites que va a tener el proyecto, ya que si excedemos podemos causar un daño mayor. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de que a un lado, a 10 metros, 20, 100 metros, se encuentra un río, y esto no lo contemplamos. Las medidas de mitigación no fueron contempladas para este río, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Como no fueron contemplados este problema que podría causarse al río, y se da cuenta y se exceden los límites, y después se nota que sí perturbaron el río, estás cayendo en una omisión, y esas podrían ser las consecuencias: contaminación, sequía, modificación del ecosistema como tal. Entonces,
Es por eso de ahí, con este ejemplo, de la importancia que tiene que se delimite bien el proyecto. Ok, una vez aclarando esta parte, lo que sucedió fue eso. El promovente excedió esos límites y construyó. ¿Qué fue lo que pasó? El sector eléctrico está constituido por por varios proyectos, ¿no? Que podrían ser subproyectos o que se derivan de este gran grupo. Como podría ser aeroeléctricas, carboeléctricas, hidroeléctricas, gasoeléctricas, todo lo que sea para la generación de energía eléctrica. También podrían ser líneas de transmisión, podrían ser cuartos de máquinas, cuartos de control, etcétera. Entonces, lo que pasó aquí fue que el promovente no delimitó bien el área y construyó fuera de estos límites. ¿Qué es lo que pasa? La autoridad, en este caso Profepa, como ya lo hemos mencionado en anteriores podcasts, si no la han escuchado, se los recomiendo para que puedan entender un poco más. Recordemos que aquí ya no es cuestión de Semarnat, sino de Profepa, y lo que pasó es que Profepa no hizo una auditoría. Se terminó de construir en 2019, se terminó de construir este proyecto, y lo que pasó fue que se terminó de construir, no hubo visita de Profepa, por lo tanto no hubo ninguna omisión en su momento, y pide una auditoría externa, la cual la genera una consultoría, y se da cuenta de esta omisión. Se da cuenta de esta omisión. Por ser una auditoría externa, no está en su deber el promover a Profepa, ¿no? Al decirle a la autoridad que se acaba de cometer una irregularidad. Pero se le recomienda al cliente, se le recomienda al promovente que pues tiene que solventar esos daños, tiene que mencionar estos daños porque posteriormente quieren agrandar este proyecto. Entonces, si se dan cuenta que la autoridad se da cuenta que hubo una omisión, pues podría ser acreedor a una multa mucho mayor por cuestión de omisión y por querer ocultar los datos, ¿ok? Porque esto es lo que hubiera pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que en teoría debería de pasar, y aquí es donde les digo que hubo una omisión o no siempre la teoría se convierte en la realidad, y hay proyectos que se salen de la regla, por así mencionarlo, es este. En teoría, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, se debería de promover un estudio de daños ambientales en el cual se describa todos los daños que fueron o que se causaron posteriores a la autorización, ¿no? O que hubo estas omisiones de información. Pero ¿qué creen? Este proyecto está en el estado de Puebla y el estado de Puebla no cuenta con una guía, no cuenta ni siquiera con un trámite como tal que sea estudio de daños ambientales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros estuvimos pensando, ya que estuvimos analizando el proyecto, pudimos observar que el estado de Puebla precisamente no cuenta con este estudio de daños ambientales. Esta guía, como ya lo hemos visto, que el estado de Michoacán, el estado creo que de San Luis Potosí o Zacatecas, alguno de los dos o los dos, la Ciudad de México, cuentan con una guía y cuentan precisamente con esta parte de un estudio de daños ambientales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero lo que nosotros dijimos fue, pues vamos a hacer un estudio de daños ambientales basado en una guía, por ejemplo, una guía de la Ciudad de México, la guía de Michoacán, la guía de Zacatecas, la guía de San Luis Potosí. Pero, pues recordamos que no es jurisdicción, ¿no? Cada uno de los estados o a nivel estatal existen ciertos reglamentos. Entonces, decidimos y estábamos viendo la posibilidad de hacerlo así, pero al final concluimos que no era lo mejor. No era lo mejor
porque pues cada uno de los estados cuenta con su propia ley, cuenta con su propio reglamento también en materia ambiental. Entonces, concluimos pues que no era lo más viable. Y la respuesta aquí estuvo, la respuesta que nosotros obtuvimos aquí, lo que nosotros realizamos es pues comunicarnos con la autoridad, ¿no? Comunicarnos con Profepa del estado de Puebla y mencionarle la situación. Le mencionamos la situación y lo que nos recomendaron, y aquí está la respuesta de todo este problema, es que tenemos que promover una reunión con la autoridad, con Profepa, y se evalúen los daños. ¿Qué es lo que va a proceder? Profepa va a llegar, va a verificar la manifestación, va a evaluar y va a dictaminar que ciertamente se salió de los límites autorizados y se va a promover una multa, una sanción que nosotros esperamos que sea económica, en la cual tiene el objetivo de, con ese dinero, solventar los daños. Y posteriormente la autoridad Profepa tiene que dar una serie de recomendaciones al promovente de qué es lo que debe de hacer, ya que no cuenta con los lineamientos para hacer un estudio de daños ambientales. Esto se sale completamente de la regla porque hay, como lo comentábamos en otros estados, sí existe, sí está esta parte y ya sabes cómo resolver. Por ejemplo, aquí, si dañas un área, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si dañas algún parque, si dañas algún árbol, si quitas árboles y no pediste autorización, pues sí estás obligado a generar este estudio de daños ambientales. Pero si no lo y ya hay un cierto reglamento, pasos a seguir que pues cada uno debería de tomar en cuenta y de basarse en ellos, ¿no? Aquí en el estado de Puebla no hay. Entonces esa es la respuesta. Se va a generar una junta, Profepa lo va a evaluar y va a dictaminar. Una vez dictaminado, ya podremos actuar y poderle dar seguimiento a esta parte. No sabemos qué es lo que va a proceder, puesto que no está claro los pasos a seguir, ¿no? Por lo menos el estado de Puebla no ha, las autoridades del estado de Puebla en materia ambiental no han descrito qué es lo que pasa en estos casos. Entonces no está muy claro, no tenemos muy claro lo que se va a hacer, pero esperemos que en los próximos días podamos estar mencionándoles qué es lo que pasó, qué es lo que prosiguió, qué es lo que procede, perdón, porque sí es interesante este tema, ¿no? Bueno, este fue uno de las cuestiones. Hasta el 2020 se tiene autorizado, o sea, se cuenta con todas las autorizaciones. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el promovente no dice nada? Pues realmente no pasa nada. Y así es como vemos algunas omisiones de otros proyectos que, pues, deben de estar en lo general dentro de lo autorizado, ¿no? Porque seguramente, como este caso, va a haber miles que pues van a omitir estos puntos, ¿no? Y en este proyecto en general, porque se quiere ampliar en un futuro, tiene que resolver esto, porque si no le va a salir más caro más adelante, ¿ok? Y también tenemos que ver, pero es principalmente, el objetivo es realmente ver los daños que causó el que se haya salido de este punto, ¿no? Yo creo que sí es importante. Ok, Naoli Domínguez, muchísimas gracias por dejarnos tu comentario y nos dice, hola, creo que el tema es un poco difícil, los daños han aumentado en todos lados, los permisos dados por quienes son autoridad no ayudan para nada. ¿Qué sigue? Aún están dando permisos a empresas en lugares productivos. En este caso, Naoli, ya se contaba con la autorización para el proyecto. Lo que yo pude observar es que fue realmente, fue un proceso bueno,
las medidas de mitigación fueron las correctas y la observación también de las autoridades también fue la correcta, a mi parecer, tanto en la manifestación como en el estudio técnico, pero aquí fue omisión del promovente, ¿ok? Porque entre tantos, no es justificación, pero entre tantos modificaciones que hicieron, terminaron por salirse del lugar permitido. Y esto fue lo que ocasionó realmente el problema. Y el impacto consideramos que no va a ser fuerte, pero sí debe de ser importante de tomarlo en cuenta, porque sí va a haber modificaciones, ya hay modificaciones, porque el proyecto ya está echado a andar, ya está operando. Entonces, pues más bien hay que solventar este problema, ver los impactos que está generando y solventarlos, ¿no? Solventarlos, que es lo principal, pero yo creo que todo lo demás está correcto. Está correcto, está bien hecho, nada más que si hubo omisiones, ¿ok? Y este es un problema, por así decirlo, fácil de resolver, pero que sí tiene todo un contexto atrás, ¿no? Que si no lo sabes, podrías seguir cayendo en omisiones o ni siquiera dar con el problema, ¿no? Pero este es un punto importante e interesante que, pues bueno, nos tocó ver y es por eso que ahorita estamos hablando de esta parte, ¿no? Si no, ni estuviéramos platicando. Nauli, muchísimas gracias por tu comentario, es muy, muy, muy importante para poder nutrir este episodio. Y yo creo que la autoridad no está haciendo bueno, en algunos proyectos no está haciendo las cosas mal, en otros sí, es muy notorio. Y sabemos que hay hasta cierto punto intereses, ¿no? Intereses más arriba, como económicos, tal vez, no sé. No nos metemos en esa parte, simplemente nosotros correspondemos con nuestro trabajo, con lo que nos corresponde como consultores de hacer el mejor trabajo posible. Y ya la otra cuestión, ya cuando el balón está dentro de la cancha de la autoridad, pues ya depende de ellos, ¿no? Que hagan su mayor esfuerzo, el trabajo, lo que deben de hacer, y pues ya, ¿no? O sea, no podemos profundizar un poquito más, pero sí hay que tener cuidado. Y aquí la recomendación sería que el Estado de Puebla pues generara, ¿no? Generara, y esas son parte de las lagunas que existen dentro de nuestro marco legal. Y también es importante, y perdón que sea tan repetitivo, pero esta es la importancia de nuestras leyes y normas, ¿no? Que si no están dentro, pues nosotros jugamos el juego que nos toca y con las reglas que tenemos, ¿no? Y dentro de las reglas, pues no está esto descrito, entonces, ¿a quién le pregunto, no? ¿Qué hago? O cómo sé que estoy cometiendo una omisión si eso no lo menciona la autoridad, ¿no? O no está dentro de las reglas. Pero bueno, espero ya haya quedado claro. Si hay alguna otra pregunta, alguna duda, recuerden que están los comentarios o nos lo pueden hacer llegar directamente en nuestro Facebook, en nuestro YouTube o en nuestras redes sociales como Instagram o en nuestra página de internet, que ya lo estaremos subiendo más seguido aquí, ¿ok? Porque sí es muy importante y ahí nos pueden encontrar. Ok, pues bueno amigos, la siguiente pregunta, y esto ya es un tema más relajado, es una pregunta que nos hicieron, dos preguntas que nos hicieron. Una de ellas ya tiene bastante tiempo, pero no la hemos respondido, y la pregunta es, ¿por qué una manifestación de impacto ambiental es tan cara? Pues bueno, eso lo respondimos en el primer episodio que sacamos, pero en concreto, ¿por qué es tan cara? Puesto que necesita muchísimo, necesita el conocimiento de muchos especialistas, no es algo sencillo, ya hemos platicado que no es simplemente un trámite, como llevo mis papeles, mi acta de nacimiento, mi domicilio, mi INE y ya con eso, no, sino que es evaluar los impactos que se van a generar por la instalación de una obra o una actividad y sobre todo verificar las medidas de mitigación, compensación que se van a promover para mitigar estos daños. Es por eso que es tan cara. Es por eso que es tan cara y por muy pequeño que sea el proyecto, se tienen que tomar muchísimas cosas en cuenta.
Ustedes lo pueden ver dentro de las guías, que no es solamente algunos puntos y ya, que esto precisamente ha demeritado un poco o mucho el trabajo que tienen que tenemos los consultores, ¿no? Que muchas veces las manifestaciones son promovidas por personas que no están capacitadas o que no son especialistas en el tema, y es por eso que hay muchas omisiones dentro de estos proyectos. Como les mencionaba, yo no creo, o bueno, yo considero que un dentista, que a mí me tocó ver una manifestación promovida por un dentista, que él mencionó que había trabajado dentro de la manifestación, no considero que pueda ser un trabajo, es que no sé si sea al nivel, pero un trabajo con las características que requiere una manifestación para generar toda esta información, ¿no? Yo creo que en su campo, que es la parte dental, puede ser muy bueno, pero también es un punto muy importante, ¿no? Pero en la parte ambiental no creo que cumpla con la descripción que requiero, con los objetivos, ¿no? Alcanzar los objetivos que, eh, que requiere una manifestación, la elaboración de una manifestación. Pero bueno, este es un punto. El segundo, y la pregunta es muy interesante. ¿Qué pasaría? Al parecer fue una tarea, fue lo que nos mencionaba. No recuerdo ahorita el nombre, lo mencionaré en el siguiente episodio del nombre de quien lo preguntaba, pero nos decía, me dejaron de tarea que verificara todo, qué tipo de manifestación o qué tipo de guía tengo que tomar en cuenta si quiero hacer o quiero promover un proyecto, un tren, un tren en mi ciudad. La pregunta es muy interesante. ¿Qué manifestación o qué guía tengo que tomar en cuenta para la elaboración de un tren en una ciudad? Y yo lo que le mencionaba es que, pues bueno, hay que tomar varios puntos de vista, más bien varios puntos importantes, ya que entra principalmente la parte de leyes y normas, ya que ahí nos mencionan qué tipo de manifestación tengo que realizar, qué debo de tomar en cuenta, qué leyes y normas tengo que revisar. Principalmente es eso, la jurisdicción o la normatividad del lugar donde lo vamos a querer realizar. Segundo, las características que va a tener este tren. ¿Ok? Por ser un proyecto lineal, seguramente va a ser una manifestación a nivel regional, pero no es lo mismo que se genere aquí, ni en el Estado de México ni en la Ciudad de México. Es leyes diferentes, al igual en cualquier otro estado, entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Pero si es a nivel federal, tendríamos que tomar la guía para la manifestación, para el desarrollo de una manifestación de impacto una manifestación de impacto ambiental a nivel regional, ¿ok? Y es del sector comunicaciones y transportes, eso es lo que le mencionaba, pero tenemos que ver todas las características que va a tener el tren. Y un ejemplo de esto sería el Tren Maya, que lo tenemos calientito, por así decirlo. También si lo quiere hacer, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, existe la manifestación para el tren de la línea 12, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Ok, seguramente no sé cuántos años tiene el tren de Monterrey, pero en Monterrey también hay tren y debería de ver qué tipo de manifestación hay. Recuerden que si se quiere hacer una ampliación, por ejemplo, o una nueva línea, un nuevo proyecto o una ampliación de uno que ya está, pues se tiene que generar una manifestación por ser del tipo de proyectos de comunicaciones y transportes. Pero tenemos que ver primero la jurisdicción, la normatividad del lugar donde se tiene que llevar y las características que va a tener este proyecto para poder generar y revisar, sentar las bases de qué manifestación se trataría. ¿Ok? Pues bueno, creo que con esto contestamos a las dos preguntas que nos hacen en YouTube. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Los invitamos, por favor, ayúdenos por lo que más quieran. Estamos a tres, eh, a tres suscripciones de llegar a las 800 o 900 personas, no recuerdo, pero estamos a únicamente 3 y estamos a muy poquitas de llegar a los 100 en Instagram. Si no nos siguen en Instagram, por favor, síganos porque ahí nos van a encontrar en todos como Papilio Consultorio Ambiental.
¿vale? Se los agradeceríamos muchísimo y recuerden que este es un podcast que es traído por ustedes por Papilio Consultoría Ambiental. Nos vemos en la siguiente y muchísimas gracias a todos. Bye.